Bien, hacemos un pequeño recordatorio, cuál es el contexto que estamos estudiando con la situación del rey David. Recuerden que estamos entendiendo por qué y cómo fue restituida la institución de la autoridad y gobierno, institucionalmente hablando, espiritualmente hablando, que el hombre perdió. Y lo que es más terrible, se le fue concedido a entidades espirituales enemigas de Dios, porque todo fue en un contexto espiritual, no fue en un contexto terrenal. Que los hombres sean instrumentos y elementos de, de entes espirituales es muy diferente a que si fueran solamente eh, espíritus simples, sin conocimiento de Dios, pero no influenciados. Por eso vemos hoy cómo ha habido grandes situaciones de políticas muy destructivas, sanguinarias, malas, no nada buenas, desde siempre hasta el día de hoy, lo sigue habiendo. Todos los grandes dictadores, toda la gente que ha salido con en una mala manera de gobernar, hay un trasfondo espiritual. Si uno tiene un poco de curiosidad y empieza uno a profundizar en todo este tipo de personajes, se da uno cuenta que muchos de ellos tienen una relación muy fuerte con cuestiones espirituales y no buenas, o sea, de las tinieblas, la mayoría de ellos. Así una gran y enorme mayoría tiene tratos, tiene contratos, tiene pactos con las tinieblas, y si no las tienen, pero también hay buenos, hay excepciones, hay quienes sí han hecho las cosas bien, pero son los menos. Y lo que a nosotros nos interesa en el enfoque que le damos a la familia es recuperar la autoridad espiritual en cada familia, que cada padre de familia, cada madre de familia tenga la autoridad espiritual suficiente como para que las entidades de las tinieblas no penetren nuestra dinámica familiar, ni usurpen el lugar ni de padre, ni de la madre, ni del matrimonio como autoridad, y que los hijos tampoco se sientan invadidos por una opresión de tipo espiritual. Cuando hay esa invasión de tipo espiritual en el ámbito familiar, pues todo puede ocurrir, se invierten los roles, desaparecen, se menosprecian, no hay respeto ni honra entre personas mayores a los chicos, ni los chicos a los mayores, y empieza a generarse toda una serie de caos que tiene que ver con la autoridad espiritual. Es muy riesgoso, muy peligroso. Y claro, hay muchas herramientas humanas que tratan de ayudar en este tema. Bueno, hay disciplinas que han surgido como la psicología, en todas sus corrientes, diferentes escuelas, muchos tipos de ayudas de psicoterapias, y bueno, la nueva era ha hecho su parte. Hay muchos tipos de alternativas, pero ninguna puede llegar al, a la parte sustancial o medular que es la espiritual. Ahí está la respuesta de todo. Y tiene que ser espiritual la forma de restaurar la autoridad espiritual en recuperar la autoridad espiritual en la familia. No hay otra forma. No niego que la cuestión de la psicología ayude un poco, pero son realmente a veces paliativos. Durante un tiempo ayudan, permiten algunas soluciones, pero mientras no haya un cambio espiritual, va a ser muy difícil eso. Muy difícil, muy complicado, muy largo, y a veces las personas que no tienen una visión espiritual conforme a lo diseño de Dios, pues bueno, no lo entienden y vuelven a caer, vuelven a estar a veces peor. Y esto lo digo porque el Señor Jesucristo lo dijo cuando él, y se refería a una casa, entendamos, en un ámbito y en un entorno familiar. Cuando él dijo que cuando hay un espíritu, es echado fuera el hombre fuerte,
y sale y es enviado al desierto, que es un prototipo hebreo del infierno. Dice, cuando sale y no se cuida o se le da la atención a mantener cerradas las puertas, dice, regresa ese espíritu y 7 peores que él. Y bueno, ha tenido una cuestión ahí de reapertura de puertas que ya se habían cerrado. Y bueno, ¿cuándo ocurre eso? Y dice que cuando regresa ese espíritu, el hombre fuerte lo encuentra barrida y adornada, o sea, con un orden y una limpieza temporal, que es lo que puede hacer el apoyo de la psicología o psicoterapias, alternativas de esa naturaleza, ¿no? Y aún dentro del ámbito cristiano quiero decirles que hay muchísimas publicaciones, eh, algunas muy buenas, otras que no. Yo les puedo dar muchos títulos de muchas publicaciones, pero si no hay una conversión auténtica en todos los miembros de la familia, es muy fácil que se regrese nuevamente a una situación de disfuncionalidad, ¿sí? Si ustedes quieren que una familia vuelva a tener una dinámica sana, restaurada y duradera, tiene que ser espiritual, no hay otra forma. Quien lo logró redimir fue el Señor Jesucristo, que ese es con lo que vamos a finalizar esta institución de la autoridad y del gobierno. Y por eso es que estamos estudiando el caso de de David, el rey David, porque es precisamente a través de él, como un hombre de pacto, que se establecen todos los elementos para que la parte humana, con la iniciativa de él, entre en acción, como lo fue con Abraham. Cuando entra la parte humana que le corresponde al rey David y él empieza a poner todos los términos de pacto, el Señor se va a comprometer a hacerlo en su momento. Dice, ay, bueno, pero pues ¿por qué el Señor se tuvo que sujetar a que David, por ejemplo, un hombre, como lo estamos entendiendo, con las fallas que hoy Doc, vamos a estudiar? perdón, Sí. no escucho casi nada. ¿Podrá haber algún problema en el sonido? No sé si todos tienen problemas para oír. ¿Tienen problemas para escuchar? No escucho nada casi. ¿No? ¿Pero todos oyen bien? Sí, oyen bien. Yo creo que es el local de usted, Inés. Puede ser que esté en modo de audio, de su audio con audífonos. Puede ser. ¿Ahora? No, ahora a ver cómo está. ¿Oye bien mejor ahí? ¿Usted me escucha? Sí, perfectamente bien. Ay, no, Perfectamente no, bien. bueno, voy a buscar unos auriculares. Disculpe, disculpe. Sí, no, no hay problema. Sí, bien. Entonces, ¿por qué fue que el Señor se haya sujetado? Porque al Señor le tocó o le ha tocado en los pactos el modo de lo eterno, del modo de lo eterno, de toda au- la, el- la parte humana de las etapas y las eras, desde la crucifixión y la resurrección hasta que Él regrese. ¿Sí? Entonces, a él le toca esa cosa que el rey David no le iba a poder hacer, porque nada más vivió sus años que vivió, después se acabó su vida, se fue a la tumba y bueno, pero no deja de ser un tiempo de humanos. Bien, tenía que ser un tiempo en el que todavía se siga confirmando el pacto de autoridad como los demás, generación tras generación tras generación, porque pues las generaciones de nosotros van pasando, pero los pactos, como está concertado en un ámbito espiritual y eterno, porque David, el espíritu y alma de David, y aún su cuerpo, quiero decirles, pero lo entenderemos después, siguen presentes para que el pacto se vaya confirmando y ellos,
como esa gran nube de testigos que habla Hebreos, sigan atestiguando que se sigue confirmando el pacto hasta hoy y todo lo que falta hasta que venga lo perfecto. Eso sigue siendo. Porque me parece que lo haya comentado con ustedes, no sé si fue en su grupo, de que cuando salen todos los que estaban en el seno de Abraham y son resucitados, se van a la presencia del Padre Celestial juntamente con Jesucristo, y ahí está Abraham, está David y varios más de los hombres de pacto que vamos a estudiar, Ezequiel, Josías, varios más, y ellos que están ahí ya teniendo una vida glorificada y eterna, cada vez que acá en la tierra pasa una generación, tanto como en lo personal, familiar y como iglesia y tal vez como nación, ellos confirman el Señor y ellos dicen, se ha cumplido y se ha confirmado el pacto en esta generación, vamos a la que sigue. Y viene otra generación donde se entiende este proceso y sí, ya se ha cumplido, está confirmado el pacto y así están constantemente, porque no fue algo que se tenga que estar repitiendo los pactos, sino que fue una sola vez, porque una sola vez fue el sacrificio del Señor Jesús y ya, ¿sí? Por eso es que esto es importante que la generación que nos toca a nosotros la entendamos, la comprendamos bien y la podamos hacer presente en nuestra generación, en nuestra propia familia o enseñándolo a otras familias y al entendimiento de lo que es todo lo que es el nuevo pacto, porque en el nuevo pacto están incluidos todos estos pactos antiguos. Todos están incluidos. Eso basta con que una persona ingrese a concertar el nuevo pacto y automáticamente quedan incluidos todos los anteriores, porque esa es la estrategia de la redención. No se tiene que regresar a los pactos antiguos, no tenemos que regresar a los rituales, no tenemos que regresar a las costumbres, ni tan siquiera a los idiomas, porque hacemos insuficiente y hacemos medio humanizar el nuevo pacto, que es perfecto, y lo medio humanizamos cuando queremos reavivar todos los términos de los pactos antiguos. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora es otra cosa. Hoy ya vamos caminando, sí, entendiendo nuestros tiempos, como lo profetizó el apóstol Pablo, del carácter de los hombres postreros, o sea, de estos últimos tiempos, pero nada más. Pero de que el nuevo pacto es perfecto, vigente, y no requiere que ninguno de nosotros estemos retrotrayendo los rituales de los antiguos pactos, es pérdida de tiempo, porque ya fueron en su momento, ya está el Señor con ellos, con estos hombres de pacto, y lo único que tiene que hacer entre ambos es ir con lo confirmando generación tras generación. Eso es. ¿Por qué se debe de predicar el evangelio generación tras generación? Para esto, para que se vayan confirmando todo el nuevo pacto que contempla todos estos pactos. Pero ustedes como estudiantes de ciencias de la familia bajo la plataforma bíblica tienen que comprenderlos, el porqué de las cosas, para qué tenemos que estudiarlo, para que entonces ustedes tengan una amplia visión espiritual, que esto les va a facilitar mucho la consejería, el diagnóstico de las familias disfuncionales, las restauraciones entre hijos y padres e hijos, porque van a poder llegar al asunto, a la médula de la problemática de la gente que ustedes estén bajo su consejería, bajo su guianza, pastorado, el ministerio al que hayan sido llamados, la enseñanza, lo que sea. Bien, hago esta retroalimentación para que se comprenda. No estamos estudiando historia, no estamos estudiando biografías, aunque las estemos leyendo y viendo, no nos quedemos ubicados en lo que leemos, por ejemplo, del rey David, de Betsabé y de que fue al templo y que acá y las guerras, las batallas.
Todos esos son elementos estratégicos para comprender los términos de pacto, del antiguo pacto, para ver el compromiso de Dios y cómo lo restauró a través de Jesucristo. ¿Sí? ¿Se entiende por qué tenemos que estudiar todo esto? Porque no hay como tener un conocimiento amplio. Si no, no hubiera dejado el Señor que se preservara toda la Biblia hasta estos tiempos. Porque ha durado la Escritura y es el libro que ha sobrevivido más siglos en la historia, el libro que más se ha escrito, el libro que más se ha traducido, el libro que se ha difundido más en las culturas del pasado y del presente. Dios la ha preservado. Y va a seguir siendo. ¿Por qué? Porque es para que entendamos todo esto. El mensaje está aquí escrito. Es nuestra obligación entenderlo y estudiarlo. Los porqués, ¿está bien? Digo, si el Señor dijera, no tienen por qué saberlo, no tiene caso que lo sepan, nada más que aprendan lo que es el nuevo pacto y punto. Ya los demás están con... No, somos personas que se nos ha dado inteligencia espiritual, aparte del natural. Somos gente que se nos ha dado libre albedrío y autodeterminación y tenemos la capacidad de preguntarle al Señor y desarrollar nuestra fe, porque lo que nos causa, el impacto que nos causa este conocimiento va directamente a nuestro espíritu. Y digo, pues el Señor no se le olvidó nada, todo lo hizo perfecto. Sí, esas son las facetas del diamante, que sería la redención y la salvación. Bien, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, entonces, estamos en segundo libro de Samuel, capítulo 11, que fue ahí donde estábamos leyendo, y recuérdenme si alcanzamos a leer del capítulo 11, creo que sí, estuvimos viendo de cómo fue el pecado con Betsabé. ¿Ya lo vimos o nada más lo quedamos pendientes de verlo? Ok, bien. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender? Ya habíamos leído que estaban peleando el rey David contra los amonitas y que destruyó sus ejércitos, ¿verdad? Bueno, en capítulo 11, segundo libro de Samuel, dice así, desde el versículo 1 vamos a dar lectura. Vean cómo es que las tinieblas sabían y conocían cuál era el área espiritual vulnerable de los antepasados del rey David, porque se había comentado, bueno, si no se los digo o lo recordamos, el propio rey David escribió en el Salmo 51 que él había sido concebido en pecado, ¿sí? Y él, al haber sido concebido en pecado, se haya abierto una puerta espiritual en sus generaciones y que él precisamente pues fue una de esas generaciones afectadas. Pero bueno, por su línea de descendencia, él iba a ser por donde nacía el Señor Jesucristo, por pertenecer a la tribu de Judá. Y bueno, como está esa libre decisión y libre albedrío de cada quien, pues un antepasado de él cometió un grave pecado en su conducta, en el manejo de su propia conducta sexual. Hay una escritura para que vean que esto tiene un respaldo bíblico, ¿sí? De esto que estoy diciendo, en los Salmos, en el capítulo, a ver si lo podemos leer, déjenme se las digo, 79, no pierdan ahí Samuel, sino que vamos al Salmo 79, que esto no lo escribió el rey David, lo escribió Asaf, un salmista. Y él dice algo clave que tenemos que saber, salmo clave, y van a ver la maravillosa solución que da el Señor para esto, ¿sí? Salmo 79, versículo 8, está diciendo este salmista en una gran lamentación porque Jerusalén ha sido barrida, destruida por los enemigos. El pueblo de Dios una vez más había sido destruido, ¿no? Casi. Y dice él aquí en el 8,
no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. O sea, fíjense qué importante. El rey, el salmista Asaf, le está diciendo al Señor todo lo que pasó en el pasado. Señor, ven y solucionalo aquí en nuestro presente, para que nuestro futuro sea restaurado y sea sanado. ¿Sí? ¿Esto lo podemos aplicar hasta el día de hoy? Claro que sí, porque, a ver, algunos de ustedes, díganme, ¿qué tratos tuvo con las tinieblas hace 150 años sus antepasados? ¿Quién lo sabe? No sabemos. No sabemos qué hicieron, dónde estaban, de dónde venimos, solamente tal, y aun cuando supieran nuestro ADN y lo localizaran como hoy lo hacen, pero no sabríamos esas historias, porque a lo mejor fueron hasta cuestiones en secreto, ¿no? Ahí la colonización, todo lo que pasó, claro que sí, no lo sabemos, y menos en las cuestiones espirituales. Entonces, ¿por qué hoy muchas familias, generación tras generación, les arrastran situaciones muy negativas? Hay dos estudios muy interesantes que se hicieron de la biografía de dos hombres en Estados Unidos. Uno de ellos fue Jonathan Edwards. Ustedes pueden buscar la biografía de Jonathan Edwards, que fue un predicador que vivió en el siglo XVIII, pero con un avivamiento que hubo en el sur de Estados Unidos impresionante. Hubo miles de convertidos en su predicación. Era un hombre ungido de Dios. Su madre, una cristiana extraordinaria. Y un biógrafo hizo la historia de él y la historia de un hombre que estaba en la cárcel por quitarle Edwards, D de dedo, D de dedo, W-A-R-S, Edwards, Jonathan Edwards. Y el biógrafo estudió la historia de alguien que estaba en la cárcel por quitarle la vida a otra persona, y estudió todas las generaciones comparativas de ambos, porque tuvo que buscar a alguien que hubiera un registro de todos sus antecedentes. Y él fue estudiando generación tras generación de uno y otro. En la descendencia de Jonathan Edwards hay senadores de la República en Estados Unidos, vicepresidentes, gente muy eminente, predicadores, gente muy, muy positiva para la sociedad. En cambio, en la del otro, que había casos igual de gente violenta, que se dedicaba las mujeres a profesiones no muy dignas, estafadores, bueno, siempre con problemas muy graves. ¿Por qué se sigue esa línea generacional? Que algunos le llaman maldiciones generacionales. Bueno, lo que pasa es que los ámbitos espirituales, como estamos viendo acá en el caso del rey David, rodean a las generaciones porque son espíritus inmortales, que ellos no, para ellos no pasa el tiempo, para nuestras generaciones sí, pero cuando se les abren las puertas en un ámbito espiritual, ellos esperan pacientemente a que una generación nueva que viene le empiecen a rodear, a oprimir, a tentar para que caigan en los mismos anteriores antepasados, y se perpetúan las mismas situaciones, se perpetúan. ¿Sí? Entonces vemos familias que tuvieron problemas de adicciones, por ejemplo, problemas de la venta del cuerpo, ustedes ya se imaginan a qué me refiero, o cualquier otro tipo de pecados. Y lo peor, se van sumando otros más con lo que dijo el Señor Jesucristo. Entonces, claro que eso se corta, eso se detiene, se borra con una generación que recibe a Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí se corta. Pero, ¿qué seguridad tenemos nosotros de que a las 6 generaciones que vienen después de nosotros sigan teniendo esa misma bendición?
Claro, ¿podemos aprender de la biografía de Jonathan Edwards? Claro que sí, podemos aprender. Y el Señor es fiel y ya está sembrada el ADN y la semilla espiritual en las generaciones. Eso es una gran y enorme garantía. Y al menos estos entes espirituales de maldad ya saben que ya existe la semilla sembrada generacional. Y ya no es tan fácil, ya no es tan fácil que puedan penetrar dentro de una determinada generación en nuestra descendencia. Por eso hay que proseguir llevando a nuestros hijos y a nuestra descendencia a los pies de Cristo para asegurar el futuro espiritual de esas generaciones. Por eso la palabra de Dios lo dice, enseñarás esta palabra en tu casa, en el camino, fuera de tu casa, donde quiera que estés a tus generaciones, para que sigan el camino de la verdad. ¿Sí? Es una exhortación. Por eso es importante esta disciplina del estudio bíblico de la familia. ¿Ven? Bueno, regresamos al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y después de que estos espíritus se quedan sin casa porque son destruidos, vean lo que empieza a ocurrir. En el versículo 1, aconteció al año siguiente, pasó un año después de la derrota de los amonitas, dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas. Y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí ya nosotros empezamos a ver, como ha ocurrido con otros hombres de pacto, pues la parte humana, la parte que falló, pero que tiene que existir. Y esto es algo un poco complicado de entendimiento para nosotros. ¿Por qué tuvo que haber hombres de pacto que fallaron? Hubo hombres de pacto que fallaron, como Abraham, como David y otros que vamos a ver, porque eso facilitó que el Señor Jesucristo se hiciera el Hijo del Hombre a imagen y semejanza de nosotros, de carne y sangre, y que estuviera expensas a situaciones de tentación. Dice, para glorificar a Cristo el hombre perfecto, claro, pero le costó, fue difícil para él. Y lo que es, aquí entra una situación con el Señor Jesucristo admirable, en realidad, admirable, porque él al hacerse el Hijo del Hombre en su dualidad que él mismo revela en Juan capítulo 5, que él es el Hijo del Hombre y él es el Hijo de Dios al mismo tiempo. El Hijo de Dios por haber sido concebido por obra del Espíritu Santo, sin intervención humana, más que el útero que lo creó, lo gestó y lo parió, ¿no? Pero la parte que le correspondería al varón que no lo hubo, bueno, es la presencia de él por medio del Espíritu Santo y que es Dios encarnado, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, ¿ok? Ahora, el Hijo del Hombre sí tenía que participar de tal como somos nosotros. Y la cuestión fue esta, que al tener todos los elementos que nos constituyen a nosotros, que somos espíritu, tenemos una alma y estamos en un cuerpo, todas estas tres áreas de las cuales estamos hechos, el cuerpo pues es corruptible con todos sus defectos, que vive determinado número de años, que le encanta la carne y las sensaciones placenteras, etcétera, que el alma es muy fácilmente contaminada con el humanismo, con el placer, el pecado y las obras de la carne, pero el espíritu con el pecado, ¿sí? Y que el Señor Jesucristo no debía ser la excepción de tener un espíritu igual al nuestro como el Hijo del Hombre. Porque hagámonos esta pregunta. El Señor Jesús, ¿en dónde debería cargar los pecados? Porque el pecado es una cuestión espiritual, no es una cuestión intelectual del alma, ni es un defecto físico.
Es una cuestión de tipo espiritual, 100%. ¿Está bien? Entonces, ¿en dónde debería cargar los pecados el Señor Jesucristo? En su espíritu. ¿Pero cuál o cómo? O sea, él como el hombre, el Hijo de Dios, teniendo su espíritu, ¿él cometió pecado? No, él resistió al pecado para que su espíritu como el Hijo del Hombre no pecara. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 4, cómo lo tentó el diablo ahí, en espíritu, alma y cuerpo. Bueno, primero en el cuerpo, cuando le dice, después de 40 días de ayuno, ¿no? Que eso creo que sí lo alcanzamos a ver, o sí lo comentamos. Bien, ¿se acuerdan ustedes cómo lo fue tentando? ¿Resistió? Ajá. Ahora, ¿el espíritu tiene que volver puro al diseño? Claro que sí. Por eso fue difícil para él. Hay un pasaje en la escritura, no se los puedo asegurar, pero se puede entender que es probable que sí. En una ocasión llegaron dos griegos a buscar al Señor Jesucristo ahí en Jerusalén. Fueron a buscarlo a él y le preguntaron a dos de sus discípulos que querían hablar con él. Y el Señor Jesucristo, cuando le dicen, Señor, te buscan estas personas, ¿no? Y él dice, bueno, la hora del Hijo del Hombre ha llegado, es la hora de que sea glorificado. Y bueno, una expresión que hace un poco, que tiene que ver con los griegos, porque es muy probable que la cultura griega de ese tiempo, ya era una cultura ya muy corrupta, era una cultura ya muy corrompida, que contaminaron a Roma, también con unas costumbres muy depravadas, como está escrita en Romanos capítulo 1. Y es muy probable, porque bueno, imagínense, Isaías 53 dice que el Señor Jesucristo era muy hermoso de apariencia, pues nada más tenía los genes de su mamá, ¿sí? Y los genes celestiales. O sea, era muy apuesto seguramente para su raza mediterránea y muy, muy conocido, como hacía milagros y todo. Y probablemente, y dada como era la configuración de la cultura griega, que para ellos, en sus costumbres de intimidad, era igual, o ser así con quien fuera, quien estuviera enfrente no tenía ningún problema, pues ellos, estos griegos, hubiese una tentación de esa naturaleza, porque debía de ser redimida ese sector el día de hoy. Ese sector tenía que ser redimido el día de hoy, ya fuese varón o mujer. ¿Me explico? No fue olvidado eso. Eso tenía que estar allí. No hay algo que se le haya olvidado al Señor. Entonces, es probable por deducción, por antropología bíblica, de costumbres y situaciones de las ideologías de ese tiempo, que estos dos griegos tuvieran esa situación. ¿Sí? No me atrevo a asegurarlo, tal vez algún día tengamos la respuesta, pero es muy probable que sí. ¿Ok? Que esto nos sirve a nosotros para ministrar a personas, si quieren, en esa área. Si quieren. Inés. Sí, Doc, no sé si será oportuna la pregunta, pero en esto de que era hijo de Dios, hijo de hombre, bueno, ¿por qué esas dos definiciones? ¿Cuál sería el genoma del Señor Jesús? Si era hijo de Dios, pero además era hijo de hombre. Sí. Solamente, sí, gracias. Claro, un arqueólogo norteamericano la descubrió. Sí, tengo el estudio. Es más, hay un museo en Estados Unidos. Un arqueólogo bíblico amateur, hago la aclaración, no profesional, amateur, en Jerusalén descubrió algo. Él estaba buscando el arca del pacto que se había extraviado. Y uno de los reyes, que fue el rey Ezequías, que por cierto es otro hombre de pacto que la sesión que viene lo vamos a estudiar, cuando los invadieron los filisteos, no, los sirios, Sennacherib, él excavó un conducto para meter agua dentro de la ciudad vieja de Jerusalén
porque los rodearon y los sitiaron los sirios, ¿no? Para que se murieran de hambre y sed. Pero ellos logró hacer una excavación el rey Ezequías, porque pasa todavía. Uno puede ir a Jerusalén y meterse a ese acueducto subterráneo todavía. Yo sí pude verlo, todavía está. Y cuando uno entra ahí, hay una parte que está cerca del Monte Calvario. El jardín de la tumba, que es donde quedó el cuerpo del Señor Jesucristo, que existe, a 50 metros de distancia está el Monte Calvario, ¿sí? Y a un lado está la cisterna del rey Ezequías, que excavó para hacer el depósito de agua. Y el rey Ezequías se sabe que hizo una cueva abajo del Monte Calvario, hizo una excavación, ¿sí? Oculta para esconder el arca que nunca encontraron. Había réplicas, son las que se llevaron. Una que se llevaron en Etiopía, que dicen que todavía existe, ¿no? Que le tienen culto muchos prosélitos de la ley de Moisés en Etiopía. Y otra no saben qué pasó, nunca la encontraron. Bueno, este arqueólogo norteamericano, él encontró una fisura sobre arriba del Monte Calvario, donde había un hueco. Están las fotografías y todo, tengo el estudio completo. Entonces está el hueco así en forma de cuadro profundo, donde metían el palo vertical de la cruz, ¿sí? Ahí, pum, ponían el palo vertical y ya se quedaba fijo, ya no se movía. Y en esa oquedad hay una fisura de un temblor que se hizo en un temblor. Entonces le llamó la atención esa fisura y anduvo buscando, ya le faltaban 2 o unos cuantos días para que se le venciera su visa, cuando él, ahí en la ciudad vieja, por el mercado, que todavía existe, le llamó la atención un lugar donde está lleno de basura. Dice que él relata que había hasta un gato muerto ahí, ¿no? Y le llamó la atención porque se veía como un hueco, como unas rejas por donde se podía entrar. Y bueno, él, todavía el tiempo que le quedaba, ya no tenía ni dinero, ya ni podía ni lavarse la ropa, ya estaba muy mal. Se le había acabado el dinero y no había encontrado lo que buscaba. Que él pidió, todavía le dieron permiso, porque le faltaba tiempo, entró por ese hueco y se fue metiendo, y sus ayudantes también, y había un árabe pequeñito de cuerpo, y lograron llegar a esa cueva. Cuando entran a esa cueva labrada que hizo el rey Ezequías, se dieron cuenta que en la cúpula, bueno, llegaron a ese conducto, que era como un respiradero, que apenas si cabía su ayudante, el árabe, le dio una cámara fotográfica, tomó fotografías dentro de y ahí estaba el arca, o está el arca, allí. Y tomaron fotografías y tomaron una foto de la cúpula de la cueva esa y estaba la fisura. Entonces, él le iba diciendo, porque él no cabía, era muy fornido, ya murió. Y le dice, ¿qué ves? Y dice, bueno, veo una fisura, está donde está el Monte Calvario, todo aparenta por la brújula, que arriba está el Monte Calvario. ¿Y qué hay ahí en esa fisura? ¿Se ve algo? Sí, hay una sustancia negruzca. Bueno, toma una muestra, como científico amateur que era, ¿no? Toma una muestra de esa cosa negra, negruzca, como negra, la toma y la guarda y se la llevan. La fotografía se ve muy borrosa porque había algo extraño, había una interferencia muy extraña que se ve muy borrosa la fotografía, pero existe, ¿no? Esa foto está. Cuando él le da su ayudante esa cosa que sacó, la lleva a un laboratorio allí en Israel. Cuando la lleva al laboratorio, le dice a los del laboratorio, quiero que por favor me digan qué es esto que traigo acá. Dice, bueno, vamos a investigarla. Y al empezar a hacer sus investigaciones, él estuvo ahí presente mientras lo hacían. Dice, bueno, esto aparente que es sangre seca. La vamos a rehidratar. Regrese mañana porque es un proceso que dura horas. Cuando hacen esto los científicos, al otro día regresa este arqueólogo, se apellida
Wayne, sí. Bueno, después le doy el nombre si quieren, bien. Ya ni me acuerdo bien, pero fue en el 84 que pasó esto, 1984. Y dice que lo estaban muy consternados los laboratoristas y le dijeron, oiga, ¿esto dónde lo consiguió? Dice, bueno, más o menos les dijo, no les dijo bien, porque estaba muy restringida la información, ¿no? En eso. Dijo, bueno, lo obtuve de un lugar, como una especie de tumba, ¿no? Dijo, bueno, ahí dice, porque esto que rehidratamos es sangre humana, pero esta es una sangre humana y no entendemos, pero es una sangre que ya hidratamos y está viva esta sangre. Los glóbulos rojos que están y todos los elementos de la sangre están vivos, ¿sí? Y él se queda así, dice, y muy admirado, pero dicen, pero es que eso no es lo más importante de esto. Ya revisamos cada célula y nada más tiene el cromosoma de la mujer, le falta el cromosoma del varón, porque es un cromosoma de varón, pero no tiene el cromosoma del varón humano, nada más tiene el de la mujer. No entendemos qué tipo de sangre es esta. Pues ahí, él, pues ahí se quebró, ¿no? Se quebrantó, ya las buenas nuevas y recibieron a Cristo. Y ya él se tuvo que salir porque cuando el gobierno israelita supuesto, pues lo sacaron y cerraron eso y es secreto de Estado, ¿no? Pero bueno, y el día de hoy existe ese museo, están sus hijos, ellos manejan ese museo y está todo, están las fotografías que se lograron ahí, medio se ve el arca, eh, las muestras de laboratorio, el video que sacaron los científicos, está todo ahí en el museo. ¿Y quién era esa sangre? Pues la sangre. Él les dijo, pues esta es la sangre de su Redentor, de Cristo. Uh-huh. Entonces, ahí vemos que era hijo de Dios e hijo del hombre. Sí, Ahí Doc, científicamente muchísimas se probó. gracias, muchísimas gracias. Sí. Interesante, ¿no? El dato. Bueno, si puedo, después les mando la referencia, porque la tengo ahí. Bien. Bueno, regresamos entonces. A ver, ¿en qué nos quedamos? Bien, regresamos al rey David. Uh-huh. Y nosotros podemos ver que esta situación tan tremenda con el rey David, de que estaba haciendo en algo que no debía. En el versículo 1 dice que era el año que los reyes salen a la guerra, que era en tiempo de primavera. En esos tiempos no salían en otra época ni de lluvias ni de invierno, porque los carros que usaban, traccionados por caballos, y los caballos y la infantería no podía por las lluvias y la nieve y el calor. Entonces salían casi siempre en primavera. Bueno, estaban acostumbrados al calor del tiempo ese. Y todos los reyes salían al frente de sus ejércitos, como habrán visto en películas que va el rey hasta adelante. Eso es cierto. Siempre los reyes iban al frente de sus ejércitos. Y aquí el rey David encarga la guerra a Joab y él se queda en Jerusalén, cosa que no debía ser ahí en Israel, ¿no? Y dice que sitiaron a Rabá y acabaron con ellos. Y el 2 dice, y sucedió un día al caer la tarde. O sea, estamos hablando después de las 3 de la tarde, que es la tarde para los hebreos, ¿no? Los judíos. Dice, después se paseaba al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, o sea, después de las 3 de la tarde, un rey que su país está en guerra, se levanta. Bueno, uno pensaría, bueno, pues a lo mejor veo una serie Netflix completa o una cosa así, ¿no? O no sé, tuvo muy asuntos de Estado. Sí, bueno, está bien, podemos pensar que así fue, pero ese no fue el problema, que ya de por sí no fue correcto que se levantara. Algo pasó, que se quedó dormido hasta. Dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, sobre el terrado, porque el palacio, que hoy lo están reconstruyendo, del rey David, era la única construcción más alta de toda la ciudad antigua, de la ciudad de David. Todas las casas alrededor eran de un solo nivel y nada más la habitaban sus oficiales y gente de su confianza. Y él desde arriba podía ver todas las calles de la ciudad por si venía una invasión o algo ocurría.
¿no? Y los atalayas le avisaban de inmediato. Entonces él podía ver toda la ciudad, caminaba alrededor y veía todo. Entonces él se va paseando y todas las casas de ese tiempo, por el calor, acostumbraban bañarse la gente en sus patios de sus casas. Y eran construcciones así cuadradas y en el centro el patio. No se veía para afuera. En el patio se bañaban si, los que podían tenían una pileta pequeña o si no, baño así, baño con un balde, ¿no? Y él cuando está paseando, leemos que dice, se paseaba el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Mm? Si David se hubiese acordado del mandamiento, de los 10 mandamientos, ¿no? No codiciará a la mujer ajena, él hubiese desviado la mirada, ups, esto no lo debo de ver, y ahí se para otro lado. Pero él se queda viendo a esta mujer que se estaba y ella tenía todo el derecho a bañarse, estaba dentro de su casa, lugar donde todo el mundo se bañaba. ¿Me explicó? Pero él no, él se queda viendo a la mujer. Y dice que cuando estaba bañando, dice, envió David a preguntar por aquella mujer cuál era el interés. ¿Qué tenía que andar preguntando? Bueno, a lo mejor pensó, bueno, puede ser mi concubina, porque era la costumbre de los reyes en ese tiempo. Pero le dicen, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Ahí ya con eso, no, uy, y estuve viendo y ahí emocionado, creo que debería de limpiarme de esa tentación, ¿no? De esa codicia. Pero no, porque la historia sigue. Dice el 4, y envió David mensajeros a la guardia real, o mensajeros del rey, y van a la casa de Betsabé, y cuando la llaman, ella sale, y ella tenía que acompañarlos a ver al rey, porque si no obedecía una orden del rey, y seguro que eran guardias, pues ahí mismo lo hubieran ejecutado, porque así eran las disposiciones. ¿Quién se atrevería a desobedecer un mandamiento de un rey? Nadie. Entonces cuando llegan le dicen, el rey te quiere ver, pues ella dice, bueno, ¿por qué no? O sea, ella qué se iba a imaginar que la estuvieron observando, la estuvo viendo, la estuvo observando. ¿Quién no se podía imaginar eso? Él. Ella no, ni cuenta se ha de haber dado. Entonces, tiene que ir forzosamente, y cuando llega al palacio, dice en el versículo 4, la tomó y vino a él y él durmió con ella. ¿Sí? O sea, fue forzada y no se podía oponer porque la podían ejecutar. Y no fue ella voluntariamente, fue forzada. ¿Y saben por qué decimos que ella fue forzada, se sintió y fue realmente forzada, violentada? Porque ella, aquí en el 4 dice, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. O sea, fue al templo a llevar lo que se llevaba de sacrificio, ofrenda por el pecado. Fue al templo porque ella sabía lo que había pasado, sabía lo que le había ocurrido y pues bueno, había sucedido. Y el rey ya había satisfecho su ansiedad, ¿no? Pero, tremendo, porque en el 5 dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Claro, ¿qué esperaba, no? Pero fíjense qué enorme problema para el rey. En primer lugar, porque se supone que era el más obediente a la ley de Moisés. Tenía que serlo, ¿sí? Segundo, él era el rey y el hecho de que se difundiera y él, que la ley pesaba mucho, tenía que ser ejecutado por haber abusado de una mujer. Imagínense cómo se iba a acabar ese rey lleno de vergüenza después de haber cometido algo así. Entonces él tiene que arreglar el asunto. Dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo haré
para que no se conozca esto, porque no podía hacer otra cosa. Entonces él trama algo, que ahí ya vemos cómo entra la inteligencia de las tinieblas en el alma de David por una puerta que él ya traía de sus antepasados. No puede ocurrir en una familia hoy, ¿sí? Alguna puerta que se abrió en algún tiempo y que por ahí entró. Esa situación, ¿sí? Por eso esto, para la administración, para el aconsejamiento, es conveniente que ustedes, de alguna manera, con sabiduría, en este tipo de circunstancias, pregunten. ¿Sabes tú si con antepasados tuyos, hasta donde sepas o te acuerdes, hubo este problema como el que tú tienes? Pues sí, un tío, sí, pues sí, un primo, o sí, mi abuelo, o qué sé yo. ¿Mm? Casi les puedo asegurar que si lo sabe la persona, lo van a encontrar. Y si no, seguramente lo hubo. ¿Mm? Seguramente lo hubo. Entonces, trama el rey, regresamos al 6, 11:6. Entonces David envió a decir a Joab, al esposo de Betsabé, a Joab, perdón, su general en jefe, al capitán de tus ejércitos ahí, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David, que Urías era un soldado no de alto rango, tenía cierta importancia, y era un hombre valiente, pero no era un general de alto grado, eso no, era un soldado, posiblemente un oficial del ejército, no tan relevante. Bueno, le manda a hablar Urías, yo me imagino a Urías cuando le manda a hablar el rey, le dicen, te habla y te necesita el rey David verte. Pues así como se sorprendió Betsabé, se ha de sorprendido Urías. ¿Y por qué a mí? Y bueno, tiene que ir. Cuando dice el 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó, fíjense qué preguntas le hace, ¿eh? Lo manda a traer del campo de batalla a un soldado de no muy alto nivel y le dice, le preguntó por la salud de Joab. No, pues eso y cómo cantaban los pajaritos era lo mismo, ¿no? Era lo mismo. Dice, por la salud de Joab y por la salud del pueblo. Oye, ¿cómo están tus amigos, eh? ¿Comen bien? ¿Se han enfermado? ¿Tienen hongos en los pies? No sé, qué sé yo. Preguntas totalmente irrelevantes, ¿no? Y dice, y por el estado de la guerra, pues si tenía su general en jefe, tenía los partes de guerra, tenía todas las novedades, ¿cómo el rey no iba a saber? Pero era el pretexto solamente, porque después a esto quería llegar el rey. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea, no sé, de que iba a ir a comer por ahí, no sé, una torta frita y le manda todo un asado, ¿no? O sea, un manjar de rey, no era cualquier cosa. Y Urias es, ¿por qué? O sea, ¿qué preguntas son esas? ¿Y por qué me manda este regalo el rey? ¿Quién soy yo, no? ¿Quién soy yo? Pero ¿qué hace Urias? Y ahí vemos el tipo de hombre que era. Dice, más Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. No descendió. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa, en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. He aquí, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Ahí vemos la calidad de fidelidad y de integridad de este hombre, de fiel a su rey y a su gente. O sea, era un hombre, en verdad, de ejemplo, ¿no? Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y miren, el rey David estaba tramando y pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo le haré? ¿Qué puedo hacer para que esto se solucione, no? Para que no se desate el escándalo político de Estado.
de un jefe de Estado que ha cometido una cosa de esa naturaleza, ¿no? Dice el 13, y David lo convidó a beber, a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y dice, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Le volvió a fallar al rey David la cosa. Y venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Fíjense, qué terrible. Escribe una carta, se la da a Urías. Urías lleva la carta. ¿Y saben qué llevaba escrito esa carta? Dice el 15, y escribió en la carta diciendo, pon, a Joab se la dirige, pon a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. ¿Cómo? El rey David, hombre de pacto, sí, es la parte humana. Es la parte humana. Por eso el apóstol Juan en su carta, la primera de Juan dice, el que diga que no mienta, ese es mentiroso. Porque estamos sujetos a tentaciones, a situaciones. Pero esto tenía que suceder como un antecedente de término de pacto para que esta humanidad falible la asumiera el Señor Jesucristo en su vida terrenal. Y no porque él pecara, porque es lo que él iba a resistir, sino para que fuese candidato a pecar por esta parte humana. ¿Me explico? Porque era su antepasado, como leímos en el Salmo de Asaf. ¿Se dan cuenta? ¿Vamos bien? ¿Se va comprendiendo todo esto? ¿Sí? No se queden con dudas. Si hay alguna duda, pregunte. Es buen momento para que ustedes puedan preguntar. ¿Bien? Sí, Inés, ¿volvió a levantar su mano, Inés? Sí. Después sus... Sí. Sí, lo que me hace ruido es esto. David estaba operando en el espíritu de sus antepasados, ¿verdad? Esa, Influenciado y oprimido por las tinieblas, porque opresión es exactamente. influencia. Sí, Bueno, eso opera hasta hoy claro. en el ser humano. Ahora, digo Sí, esto porque em, en la línea de la psicología hay unas terapias que son, creo que son constelaciones, y tratan sí. con esta dinámica, porque bueno, algunas personas me han preguntado si vi una serie en Netflix, tratan con Mm, la dinámica de las constelaciones familiares con el sí, pasado de la persona. Entonces me sí. hacía esta comparación, me dice, bueno, es lo mismo que en la iglesia, que bla, bla. No es lo mismo, ¿verdad, doctor? Esa es la copia humana de lo que es la restauración y la sanidad a través de la redención. Es la Pero copia que no llega al humanizada. espíritu, o No, sea, no, no, pero todo es a nivel almático. nada más, sí, nada más. Bien, Y es temporal la solución. ¿Mm? Se bien. calman un poquito las situaciones, pero vuelven a estar. ¿Sí? Susi había levantado la mano. La idea de David era que él regresara, Urías regresara a su casa y luego adjudicarle el niño a El él. hijo. Claro, claro, él quería que fuera a su casa con esta Betsabé Con y Betsabé. él se presentara y cuando llegara el esposo le dijera, oye, después de que hubiera estado con ella, pues ya estoy embarazada y el hijo es tuyo. Ese era el plan de David, porque denunciar al rey iba de por medio la vida de ella, ¿eh? Y de toda su familia, de todo, era terrible las cuestiones de ese tipo, como hoy. Hoy sigue siendo lo mismo en los ámbitos políticos. Sigue siendo igual, es el mismo espíritu humano. No hay diferencia. ¿Sí? Y bueno, era terrible, ¿no? Bueno, dice, pon en esa carta, llevaba, fíjense qué tremendo. El propio Urias llevaba su sentencia de muerte en esa carta que le dio, para que se la diera a Joab. Digo, esto fue en contra totalmente de la integridad del rey David, pero son términos de pacto, ¿sí? Son términos de pacto, porque finalmente Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad, aunque parezca esto muy duro, pero esto tenía que ser así, y van a ver cómo lo soluciona el Señor con Cristo, ¿eh? Es impresionante. Bueno, dice el 17, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Ay, me fui hasta el 17.
dice, porque al 16 dice, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en un lugar, en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y luego ya el 17, saliendo los de la ciudad, pelearon y cayeron varios, y ahí también murió Urías Eteo. Entonces envió Joab, hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, y ahí es Joab en complicidad. Si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabían lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. La palabra clave, lo que quería saber David. Fue el mensajero llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado, y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Ah, y murió también Urías, tu siervo Urías Eteo. Y eso es lo que quería escuchar David. Dice, ya funcionó mi plan. Ahora sí. Bien, ¿qué voy a hacer? Ya tenemos un héroe nacional que murió por su patria. Es más, y para premio y consolación de su viuda, me voy a casar con ella. Para que la recompense por el sacrificio de este gran héroe nacional. Y no hacían esculturas de hombres, pero si no le hubiera hecho un monumento, ¿no? ¿Ustedes creen que Dios se la creyó? ¿Sí? Y se le regresó el corazón al pecho. Pues sí, claro, claro. Dice, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas, fíjense, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, obviamente que ella dijo, wow, ¿cómo? Bueno, pues, ¿y ahora qué voy a hacer? Como viuda, parece que tenía más hijos. ¿Y qué? Ahí está, el 27, ahí viene la estrategia del rey David. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor, un hombre de pacto. Y así es como penetran las tinieblas en las falencias generacionales. ¿Sí? Esto tenía que ser solucionado, porque esto se iba a solucionar solamente a través de generaciones, como pueden ser solucionadas nosotros también. ¿Sí? Con nosotros el Señor puede traer la solución a una cuestión generacional. Sí. Definitiva, total y absolutamente sí. Lo vamos a ver cómo. ¿Cómo lo hace? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien, bien. Ok. Fíjense, como el Señor no iba a ser burlado, ahora tiene que seguirse el final de esta situación. En el 12:1, de aquí mismo, segundo Samuel, dice, Jehová envió a Natán a David. ¿Se acuerdan que dijimos que todas las cuestiones con los hombres de pacto, el Señor se debió manifestar? ¿Sí? Debió de hacerse presente. Y eso es lo que va a ocurrir. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, le da como una parábola, porque pues así debe ser de contundente la respuesta de parte del Señor y por un profeta. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo en su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Ahí nos damos cuenta de la pureza de quienes se está refiriendo el profeta, indirectamente, pero nos damos una idea. ¿Sí? Y dice el 4, y vino uno de camino al hombre rico,
Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte. Bien, término de pacto. El que tuviese y asumiera un pecado de esta naturaleza tiene que ser condenado a muerte. Unas de las motivaciones por las cuales el Señor Jesucristo fue condenado a la cruz del Calvario. Por esto que hizo el rey David, su antepasado. Bien, dice después: y debe pagar la cordera por 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, y fíjense lo que le dice el profeta, tú, así, tipo profeta, ¿no? Un dedote gigante, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Uf, tremendo para el rey David, lo que iba a tener que vivir. Y así fue, porque hubo abusos contra sus hijas, entre su misma familia. Hubo abusos ahí con Dina, con Tamar, con todos que eran sus descendientes. ¿Me explico? Cosas muy fuertes que hubo, de que después se acuerdan ustedes de la venganza de Absalón contra su medio hermano que había abusado de su propia hermana, de Tamar. O sea, fue un desastre la familia, los descendientes de David, pero él mismo se puso la soga al cuello. Y bueno, y fueron términos de pacto. Y obviamente que esto iba a asumir el Señor Jesucristo cuando le tocara a él la situación. Bien. Bueno, dice, porque en el 13, cuando David escucha lo que dice el profeta, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Claro, no morirás, no crean que por buena gente el Señor. O sea, claro, él es amor, pero aquí está la justicia del Padre en acción. Dice, porque así como detuvo el cuchillo de Abraham para que no le cortara el cuello a su hijo Isaac, así también tuvo que preservar la vida del rey David para que no se interrumpiera la línea del justo, donde debía de nacer el Señor Jesucristo. ¿Ok? Eso tenía que seguir. Sí o sí, tenía que nacer el descendiente del rey David. Porque además ya había dado términos de pacto el Señor cuando le había dicho a David: yo te daré un trono eterno. Y se tenía que cumplir. La palabra de Dios ya estaba. Dios es un Dios de pacto y no se iba a echar para atrás. Entonces tenía que preservarse la vida del rey David, pero no porque, ay, pobrecito, ¿no? Eso es, sí, Brenda, así es, muy fuerte, muy fuerte. Dice, más, el 14, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Y quiénes son ellos? Pues las tinieblas, porque no está hablando de los amonitas, hablando de los espíritus que gobernaban a los amonitas, ¿sí? El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David, el primogénito que tengas va a tener que morir. Término de pacto también, ¿sí? Término de pacto. Dice, Natán se volvió a su casa y Jehová
hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Y ahí, en este capítulo 15, dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en su tierra. Y fue una noche, imagínense ustedes, todo lo que el rey David vivió en esa noche. ¿Se podrán ustedes imaginar? ¿No? Había sido descubierto, lo había confrontado el Señor y por voz del profeta, y le había dicho cuál iba a ser el futuro de su descendencia. Bueno, y tenía que ser su descendencia para que llegara hasta el Señor Jesús. Cosa que con nosotros, que eso vamos a concluir bien con detalle, que con nosotros, pero es que ahí todavía no venía Cristo. Pero ya cuando viene Cristo y la descendencia de Abraham, que somos nosotros, los hijos de las estrellas, la descendencia espiritual de David, cuando uno de nosotros corta cualquier cosa de nuestros antepasados al nacer de nuevo, por eso es necesario, para que se corte una cosa así, generacional, se tiene que nacer de nuevo. Si no, no. Si no hay nuevo nacimiento, no se pueden cortar estas cosas que vienen generacionales. ¿Se dan cuenta? Tenía que cortarse esto. Cuando nosotros nacemos de nuevo, se corta todo esto. Ya no más, porque somos después de Cristo. Esto era antes de Cristo. Pero sí debemos de preservar de alguna manera a nuestras descendencias generacionales a que conozcan y sepan del Señor. ¿Ok? Esto es indispensable y es muy necesario. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy fuerte esto. Y esto es para la autoridad espiritual. Para que ya, miren, todas estas familias que dicen que en sus casas oyen ruidos, que hay por ahí cosas que pasan, hay que ver cómo está su situación de esta naturaleza, de este tipo de cosas. Sí, sí, Susi. Doc, y en este momento, ¿qué pasa cuando alguien que ha recibido al Señor puede caer también en este tipo de pecado? ¿Qué pasa con la descendencia? Porque uno puede pedir perdón y Dios va a volver a perdonar, pero ¿qué pasa con la descendencia de uno? Ah, bueno, es precisamente lo que estamos ahora comentando, que después, ya después que ha llegado Cristo, hay que transmitirles el mensaje de la salvación a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, y que sí, y rodearlos de un ámbito espiritual donde reciban las buenas nuevas, aunque ya está cortada, pero ¿qué es lo que hacemos? Que el ambiente espiritual puede estar todavía oprimiendo, aunque ya no es tan fácil para las tinieblas, pero están oprimiendo. Aunque, Sigue la influencia. aunque sea un hijo redimido que haya caído en pecado, lo mismo. Eso es lo que... Ahí vamos. Miren, ahí es, aquí en esta noche, es cuando David escribe, o después va a escribir el Salmo 51. Vamos al Salmo 51, porque esta es la respuesta del arrepentimiento según Dios, en algo así como lo que vivió el rey David, ¿sí? Este salmo lo escribió precisamente el rey David en esa situación, y vean cómo es así de exacto, que hasta quedó subtitulado de esta forma. Salmo 51 dice, y fíjense cómo dice este subtítulo: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. O sea, fue ahí que salió este salmo. Y vamos a entender lo que dice este salmo, porque aquí encontramos lo que es el arrepentimiento según Dios, no según el mundo. Que el arrepentimiento según el mundo es remordimiento nada más, pero no hay una restauración por arrepentimiento completa. Y esto nos sirve a nosotros, no solamente que nos sirve para nosotros, nos sirve para llevar a otros al arrepentimiento según Dios y queden verdadera y auténticamente liberados de cualquier cosa que venga de ancestral, que ni sabemos, ¿no?
Pero hay después, cuando veamos la respuesta de que la solución en Cristo, ahí vamos a descubrir algo interesantísimo. Bueno, pero todavía no llegamos ahí. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí. En esa noche pasó todo esto. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, hay reconocimiento de pecado, ¿sí? Y si ustedes quieren ir marcando su salmo y poniéndole aquí una indicador de qué se trata en estas líneas, ¿sí? Y primero está confesión confesión y entendimiento del pecado. Porque bueno, él sabía muy bien lo que había hecho. Claro, porque se lo dijo el profeta. Pero cualquiera sabe en su propia vida personal qué pecado cometió. ¿Me explicó? Bueno, dice, porque, fíjense, y ahí lo dice, el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, porque la conciencia le acusa, que eso es lo que opera en todos nosotros, ¿no? Acuérdate lo que hiciste esto, y cuando se recrean los escenarios, dice, oye, me acordé lo que hice, ¿no? Así, vemos una cara conocida, un ámbito conocido y todo, ya me acordé. O sea, vuelve a nosotros el recuerdo, ¿sí? Dice, contra ti, el 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, fíjense, aquí está, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre. ¿Qué está invocando aquí? El pecado ancestral, el pecado generacional, ¿sí? Y yo sé que hay algunos predicadores, pastores y todo que han menospreciado eso de las maldiciones generacionales, no existe. Bueno, es el nombre que le han dado, pero realmente sí está aquí muy claro. Está muy claro acá. Lo está diciendo el rey David, lo está diciendo un salmo inspirado por el Espíritu Santo cuando redarguye a alguien de pecado. Bien. Dice, me concibió mi madre, por eso decimos que la madre David posiblemente incurrió en un adulterio, por eso lo tenía su padre Isaí escondido hasta por allá, que no lo veía el profeta Samuel. Sí, Susi. O puede haber sucedido que también haya sido abusada la madre. Porque, Sí, ¿por pero qué el el pecado... esposo, Sí. ¿por qué el esposo no la repudió? Porque ellos podían repudiar a la esposa. La podían haber repudiado, pero también, y por cuestiones de pacto, así como Isaí no repudió a su mujer, así también y por pacto, José no repudió a María. Por ese motivo, único. Así quedó establecido. ¿Bien? Ajá. Podría haberlo hecho, pero tenía que ser así. Bien. Bueno, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Eso es pidiendo la salvación, ni más ni menos. Dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y aquí viene esta confesión del rey David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, o sea, un espíritu limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esto el Señor lo va anotando como términos de pacto, ¿sí? Lo va anotando así, como términos de pacto. Ok, hay que dar, cuando a mí me toque el Señor, ¿no? Cuando a mí me toque hacerlo, tengo que darle un espíritu limpio al que esté participando cuando me toque hacer a mí mi pacto. Y además tengo que darle una renovación en su espíritu para que obre con rectitud. Compromisos que está poniendo el rey David y que después lo tendría que cumplir el Padre a través de Cristo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Acuérdense, términos de pacto. Dice,
no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, porque David está consciente que él ya era salvo y que a la manera de ese tiempo, como pocas personas los hubo, como Abraham y ahora como él, y que estaba el Espíritu Santo con él, pero con estas falencias, ¿no? Dice el 3, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y de ahí viene que nosotros, por cuestiones de pacto, enseñemos a nuestras generaciones, ¿sí? El arrepentimiento. Dice, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion, edifica los muros. Bueno, ya como hacían para cerrar los salmos, ¿no? Y al final el holocausto, ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y ahí veremos con otro rey esta partecita. Pero bueno, entonces cuando esto ocurre, y ya vamos terminando, vamos nuevamente al 2 de Samuel. Estábamos en el capítulo 12, no, ya más adelante. Sí, 12. Pasa toda esa noche. En el 17, dice, bueno, pasan una semana completa. Dice, se levantaron los 17, se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño, pues, ha finalizado su vida? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había acabado. Por lo que David dijo a sus siervos, ¿se ha finalizado la vida del niño? Y ellos respondieron, sí, sí ha finalizado su vida. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha acabado su vida, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Dice, fíjense lo que dice el rey David, yo voy a él. ¿A quién dice el rey David que va a ir? ¿A quién dice que va a ir él? Al hijo. ¿Y cómo iba a él ir a él si el niño ya había acabado sus vidas en la tierra? Cuando él muriera. Cuando saliera del seno de Abraham David y subiera con Jesús en la resurrección de las primicias de la resurrección. Y allí el rey David ve que le cumple el Señor y cuando se encuentra con este hijo en el reino de los cielos, le dije, hijo, ya está cumplido por el Señor y su gracia, ya he regresado contigo. No hay pérdida. ¿Sí? Pero el hijo, el primogénito de este rey tenía que morir. Como tenía que morir también el primogénito del rey de la creación y que iba a ser el rey de reyes y señor de señores, o sea, el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo tenía que asumir el pecado del rey David por ser su antepasado y también por causa de Abraham, que vamos a ver también cómo todo se mezcla en la redención en Cristo Jesús, para que tuviésemos nuevamente autoridad espiritual. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy, muy interesante todo esto. Bueno, terminamos entonces, dice en el versículo 24, y consoló David a Betsabé su mujer,
y llegándose ella, pues ya era su mujer, ya era su esposa, legalmente, delante de la gente, y llegándose ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó el Señor, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, Yedidías, a causa de Jehová, ¿sí? Entonces, ya ahí van a ser Salomón, que por cierto Salomón, que fue muy sabio, pero también cayó en apostasía por meterse con mujeres amonitas, idumeas, madianitas, y también la misma línea, que generacionalmente tenía que seguir para limpiar las generaciones. Tenía que estar cayendo en pecado estas generaciones. Pero bueno, esas son las estrategias del Señor, ¿no? La próxima sesión, la clase, vamos a ver cómo en Cristo y el Padre Celestial solucionan esta situación, ¿sí? Y tal vez ya nos dé tiempo de entrar ya a otro pacto muy importante y otros dos que son muy cortitos, pero que es necesario entender para comprender a cabalidad y todo integralmente, todo el contenido del nuevo pacto en Cristo y cómo es que restauró todo lo que el Señor nos dio. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? ¿Sí? Bien. Perfecto, perfecto. Bueno,